Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este programa especial. Este es un programa especial de la magia de los libros. En este programa es una mesa redonda en donde vamos a platicar de un texto que es muy importante, que es Un Mundo Feliz. Este texto es de Aldous Huxley. Y bueno, pues en esta charla o en este programa especial, pues voy a tener invitados bien interesantes, bien divertidos, importantes. Esta charla es básicamente para tener un espacio para poder platicar diferentes opiniones con respecto pues a un texto como estos que es tan importante y tan relevante, ¿no? En todo lo que es nuestro mundo contemporáneo. Y además, bueno, pues a todos los amantes de la lectura y para todos los que también quieren aprender de la lectura, de la literatura y compartir conocimiento, bueno, pues este es el espacio. Entonces, bueno, por primera vez nos estamos reuniendo para poder platicar este texto, que les repito, es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y que todos los que se puedan sumar y estar con nosotros también puedan participar, hacer comentarios, comentar con nuestros invitados. Entonces, bueno, estoy muy contenta y muy honrosa de tenerlos. Ya algunos de ustedes los conocen porque han estado en el programa y bueno, pues se los voy a presentar. Tenemos bienvenidos Melissa Fernández desde Argentina. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, Diana, ¿cómo está? ¿Cómo va? Bien, pues muy contenta de que estés con nosotros, de que estés participando con nosotros en esta charla, que queremos que sea muy relajada, muy fluida y pues dar ahí nuestros puntos de vista de este texto. Meli, muchísimas gracias. Tenemos también desde México, nos acompaña Gustavo Galván. Hola, buenos días a todos en México, buenas tardes Argentina y España, mucho gusto de estar acá. Gracias, Gus, por acompañarnos, gracias. Y desde Madrid, España, está José Antonio Palomo. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos de tu comunidad positiva, allá en América como aquí, y muy contento de estar otra vez con vosotros y con los compañeros, con Diana, con Melissa y con Gustavo, por supuesto. Igualmente. No, pues para mí de verdad estoy muy contenta. Nos propusimos a leer y a investigar un poquito de Un Mundo Feliz, hablando de que en esa época todos estamos pues en búsqueda de este bienestar, ¿no? Sobre todo en la época que estamos pasando tan fuerte de pandemia, cambios generacionales, bueno, pues muchas situaciones diferentes que vivimos hoy. Bueno, ¿cómo empatar este libro que con una proyección de un mundo feliz, ¿no? A la vida de hoy, cómo la estamos viviendo o cómo nosotros nos parecemos un poquito a este mundo o esta sociedad que propone Aldous Huxley. Y quisiera comentarles nada más un poquito como antes de iniciar con esto, un poco como la propuesta general del libro, que es un libro que se escribe en 1932, es un libro de ficción, esto quiere decir que es futurista. Entonces, alrededor de 2050 aproximadamente, el autor está proyectando esta sociedad y vamos a ver cómo de qué va, ¿no? Porque considerando que se escribe este libro en este periodo de entreguerras y toda la situación política, social, todos estos movimientos sociales, capitalismo, socialismo, líderes políticos, todo el tema de las guerras. Entonces, bueno, desde ahí vamos a ir viendo cómo el propio autor va proyectando esta obra desde él y cómo empata con nuestra realidad, que es algo muy interesante. ¿Cómo ven, chicos? Muy bien. ¿Sí? ¿Quieren comentar algo introductorio antes de que iniciemos? No, pues a lo mejor sería bueno
comentar un poco acerca de, ya pusiste la época, pues tal vez comentar brevemente algo de la carrera del autor, el perfil del escritor, como para también ponernos ya en esa situación y conocer un poquito más. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, chicos? Bueno, con permiso, claro, si estamos hablando de 1930 y poco, estábamos hablando en ese caso del auge de los fascismos y de los comunismos que se estaban desarrollando en diferentes sitios y claro, en ese sentido del sistema se estaba viendo cuál era el mejor sistema. A veces me pregunto de que para quién, ¿no? ¿Para quién el mejor sistema? Un sistema es algo que va a tener un recorrido, va a tener un beneficio, pero para alguien. No sé si es para el pueblo o para quién, pero sería interesante preguntarse, ¿no? Y puede ser ese sistema mejor para llevar un país o mejor para tenerlo controlado, como luego vamos a ver en este texto, ¿verdad? Claro. Meli, ¿quieres comentar algo con respecto al autor? Sí, yo quería, bueno, comentar un poco en la vida, digamos, que llevó él. O sea, su familia eran médicos, él incluso a los 16 años empezó a estudiar medicina, pero bueno, tuvo que dejar por este problema que tuvo en la visión. Y bueno, y ahí fue como que también a través de este periodo de guerra, o sea, en la cual a él le afectaba mucho, o sea, incluso intentaba de alguna manera buscar soluciones y la plasmaba a través de la escritura, o sea, estuvo incluso conviviendo con un grupo de escritores que eran refugiados, y bueno, y ahí fue que conectó mucho con esto, de poder escribir. Él era escritor, poeta, filósofo, y bueno, su obra más importante justamente fue esta, la de este libro, más allá de que, bueno, incluso después tuvo otras obras que son muy buenas, pero bueno, esta obra fue como a la cual le dedicó mucho tiempo y bueno, tuvo buenos resultados. Okay. Sí, me parece que esta obra es muy interesante porque es famosísima, es la obra más importante que él tiene, pero además ha sido una obra de las más importantes a través de la historia y el tiempo, ¿no? Y poder compartir esto, que las personas que nos están viendo puedan tener, pues, esta platicadita, esta charla, estos puntos de referencia para que podamos, pues, empatar lo que vivimos hoy y tener también como este pensamiento crítico, reflexivo sobre nosotros, sobre lo que dice José, todos estos sistemas sociales, para quién son, y el bienestar de uno mismo, ¿no? Y plantearnos, creo que es un buen tiempo en esta época de la vida, empezar a generar mucho más conciencia personal y de bienestar, y creo que es un buen texto para poder lograrlo, ¿no? Entonces, en principio, me gustaría muchísimo, es una obra compleja, no quiero asustar a los participantes, porque bueno, es como todo, es diferente, ¿no? Entonces sí quisiera que me dieran su punto de vista completamente auténtico, real, de si habían leído la obra, si no la habían leído, si la retoman nuevamente, y cuál es su impacto, porque a mí, yo la leí hace muchísimos años y ahora que la retomo, también tuve un impacto importante. Pero antes de que empecemos con esto, nada más tenemos unos 2, 3 saluditos. Déjenme darle bienvenida a las personas que están participando. Lobo, Carlos, gracias por estar con nosotros. Saludos a todos, buenos días. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Él dice, estamos presentes. Gracias. El equipo de Tu Comunidad Positiva, hola, buenos días, gracias por estar, gracias. Laura Lazo, gracias por estar con nosotros. Roxana, hola, buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar a los comentarios. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo reciben la obra por primera vez o por segunda vez? O cuéntenos. ¿Quién quiere platicarles? José, que es muy valiente. Sí. Así de lejos es más valiente, ¿no?
Bueno, pues sí, yo realmente no había leído esta obra y me ha llamado mucho la atención porque quizá una de las cuestiones es que en relación con 1984, con otra obra distópica, quizás sea todo lo contrario, ¿no? La forma de control, pero no de una forma como en 1984 más autoritaria y dictatorial, sino todo lo contrario. Y aporta cosas muy interesantes, igual para saber de cómo se podría llevar ese sistema, una dicta blanda, ¿no? Como se hablaba en la España de principios del siglo XX, se hablaba de una dicta blanda en el caso de Primo de Rivera. ¿Cómo se puede tener controlado a las personas? Pues por las buenas, ¿no? Al final es como un sistema que se autosustenta, como casi todos los sistemas tienen que ser, pero que unos diseñadores que ahí aparecen como los interventores, pues bueno, que lo llevan a cabo, ¿no? Y sí, la verdad que me ha llamado mucho la atención por su paralelismo con el mundo actual. No obstante, bueno, pues es en un futuro no muy lejano cuando se desarrolla esta obra, en un futuro desde ahora, no desde que se escribió la obra. Entonces, bueno, que nos quedarían 20 o 25 años. Entonces, estaríamos como en plena preparación, ¿no? Si fuera más o menos así la cuestión. Sí, me ha llamado mucho la atención, ¿no? La recomiendo mucho, la estoy recomendando mucho a todas las personas. Muy bien. ¿Quién más? Gus, cuéntanos. Pues bueno, yo quiero comentar que también yo había leído este libro hace chorro mil años, ya no recordaba nada prácticamente, y fue una sorpresa leerlo nuevamente porque creo que me estoy suponiendo que la manera en la que yo interpreté y leí ese libro, en principio, a lo mejor siendo niño o adolescente, fue muy diferente a como hoy lo vi. Yo tengo que confesar que me fue difícil las primeras páginas de la edición que nos compartiste, Diana. Muchas gracias, por cierto. Me fue difícil porque además creo que yo estaba casi deseando, cómo no recordé, cómo no se me ocurrió antes hacer una especie de glosario o de algo que me fuera explicando tantos nombres, tantas cosas que inventa el autor para describir a una persona o una institución, en fin. Vemos por ahí, ya lo vamos a platicar, que hay una serie de nombres recuperados de personajes de la historia, de cualquier ámbito, por ejemplo, Lenina, que ya platicaremos de ella, el tipo el método que utilizan para este proceso de reproducción o de clonación o de gestación o de generación de seres. Fue una cosa que a mí en principio, honestamente, así dije, ay, ¿qué estoy leyendo? Y luego hubo partes de la novela, algunos párrafos, algunas frases que honestamente, voy a usar esta palabra, me escandalizaron un poco. Sí. No soy un tipo que digo, aquí lo puedo compartir, que me espante hablar o leer o escuchar cosas, pero el libro, tal cual, me dejó caer toda una luz de información y de conceptos que dije, ay, bueno, ya en la narrativa ya después me fui como que me acostumbrando un poquito, ya conociendo quién era quién, de todas maneras luego me hacía bolas. El libro a mí en lo general me deja una sensación, bueno, no varias sensaciones, como esto de sorpresa, de incertidumbre, de planteamiento de muchas preguntas a nivel personal incluso, y además el entretenimiento de haber consumido, como yo lo he compartido con ustedes, como un simple lector, pues un libro fenomenal, ¿no? Se trata de asuntos a lo mejor futurizados, y una de las cosas que a mí me estaba llamando más la atención es cómo vemos que la realidad ha superado en algunos aspectos el futuro que grandes autores o grandes pensadores de no hace tanto ya están rebasados. O sea, podríamos decir que son autores o escritores visionarios, no lo sé, pero el mundo que estamos viviendo hoy, creo que como en tantas cosas, la realidad
que vivimos ha superado lo que antes se consideraba una imaginación, una proyección. Entonces el libro me deja muchos aspectos diferentes. Finalmente fue muy agradable, fue muy emocionante y fue una buena experiencia volver a leer algo y tener una visión diferente ahora que ya no me cuezo al primer hervor. Pues bueno, he visto la vida y he visto cómo han pasado las cosas y digo, Dios mío, qué cosas estaban escribiendo estos hombres hace a lo mejor casi 100 años, entre las dos guerras. Después vimos unos años después, en la Segunda Guerra Mundial, todo el tema del manejo de masas, por ejemplo, en la Alemania de la guerra. Entonces, tiene cuerda para comentar muchísimo, ¿no? Entonces, esa es mi sensación en general del libro. Toda una aventura el libro. La realidad ahora sí que supera la ficción. Sí. Melissa, ¿cuál es tu impresión? Cuéntanos. Bueno, en mi caso, bueno, yo por cuestiones personales no lo terminé de leer, pero sí estuve así investigando, porque también me interesa mucho la parte así artística, digamos, de una persona qué causas lo llevan, digamos, a hacer esto, y bueno, incluso lo tenían como una especie de profeta o visionario después de hacer esta obra, que bueno, que me fui poniendo al tanto por ustedes y un poco por lo que fui leyendo, al no poder terminarla, pero bueno, a mí también me interesó mucho esto de que él no mostraba una postura política abierta, y que justamente eso es lo que me parece más importante para plasmar algo así, justamente tan visionario, porque de alguna manera, o sea, todo lo que él cuenta, que pensar que fue hace tanto tiempo, él es como que lo visibilizaba, más allá de que sea una ficción, pero en un montón de formas, que era justamente lo que a él más le impactaba de la sociedad. Él tenía ese temor de que, o sea, al ver toda la atrocidad que generaba la guerra, él tenía justamente temor que pasen todas estas cosas, y de alguna manera, bueno, lo llevaron también a conectarse con el pacifismo y a por ahí intentar buscar como respuestas desde distintos lugares, pero bueno, creo que la escritura de alguna manera le sirvió para canalizar esto que a él lo angustiaba. Y por eso, bueno, él también, otra de las obras que hizo, que es más allá de la percepción, plantea esto de que el hombre de alguna manera no ve justamente desde este lugar. No nos abrimos a ver, porque si no el mundo sería como infinito, ilimitado. Entonces, de alguna manera ahí, desde algo más individual, porque también lo basó mucho en su experiencia, plantea también algo que después de alguna manera este libro lo había planteado de manera así global, pero bueno, me parece que es una persona que con mucha observación y mucha intuición, porque a mí me asombró mucho eso también, que todo lo que él plasma, tanto como esto de el control del Estado, bueno, el uso masivo de la medicación como una respuesta a nuestra vida, eso me parece que son cosas que sin duda están pasando. Sí, ya iremos como platicando un poquito de esta parte, pero sí es importante como esta impresión que tuvimos o que tuvieron del impacto o la presentación del libro a medida de conocerlo, para que la gente sepa que es un libro complejo, que Melissa también nos comentaba, ¿no? Nos había comentado un poco que costaba trabajo conectar con el libro desde su experiencia. A mí también me sucedió algo parecido, aún ya lo había leído, como demasiada información, pero creo que el hecho de ir leyendo, ir digiriendo esta parte que también estamos viviendo, empatando con lo que vivimos, es creo que lo que hablamos de forma general, ¿no? Cómo nos causó este shock o cómo irnos acomodando con la realidad. Y que sí, se está superando, ¿no? Y muchas similitudes, vale muchísimo la pena. Entonces, bueno, básicamente vamos a platicar un poquito como en tres tenores que me parece que son temas como muy importantes para poder
compartir con los demás, ¿no? En principio me parece como la negación de la condición humana, desde esa primera parte del libro, justamente para que todos los demás vayan comprendiendo como de qué se trata, la negación de la condición humana. Quizá podríamos después pasar un poquito a cómo es el sistema educativo, la sexualidad, cómo se está viviendo, cómo esta parte de vivir hacia el exterior, en esta vida de desecho, de que hay que consumir, aventar y volver a comprar, ¿no? Desde esta vida de los sensorigramas y de esta vida del placer, para entonces poder concluir un poquito en esta parte de la libertad, la parte de racionalización, de conciencia. ¿Les parece un poquito si tocamos como estos temas? Bueno, nada más antes de iniciar, hay algunos otros saluditos. Tenemos a Juliana Sánchez. Hola, Gus. Saludos a todos. Gracias, Juliana, por estar acá con nosotros. Gracias. Y participen, de verdad, pregunten lo que podamos más o menos responder a partir de lo que leímos, con gusto, y si no, pues lo investigamos. Cristina Pérez. Hola, Gus, un abrazo. Hola, Cris. Gracias por estar acá. Alberto Cervantes, Gus Alberto, también. Mister, ¿cómo estás? Bienvenidos todos, bienvenidos, participen. Tita Materón, yo me leí este libro en mi club de lectura, me encantaría platicaran acerca del término de estabilidad que maneja el libro. Sí, justo vamos a, si les parece, platicamos de la estabilidad. ¿Les parece? Sí, también sí, claro. lo hemos considerado. Claro, bueno, pues entonces empezamos. ¿Quién quiere comentar un poquito como desde esta parte de la condición, de la negación a la condición humana, o cómo es que se desarrolla esta condición humana? A ver, Gus. yo creo que, si me permiten, Melissa y José, Diana, hay una parte que en principio creo que es aplastante, que es el cargo del, me parece que es un director, que es el que está como uno de los personajes que en orden de aparición está al principio, y cuyo nombre es director de incubación y condicionamiento. O sea, yo me tuve que poner a buscar primero qué era DIC, porque están así como las siglas DIC, que después encontré que era director de incubación y condicionamiento. Para mí fue un mazazo. O sea, imagínense una persona que tiene en una sociedad el cargo de incubar y condicionar a toda esa masa de gente que está naciendo, digamos, de una manera, para nosotros, artificial, ¿no? Con un montón de componentes químicos, y por ahí a algunos se le pasaron los alcoholes, bueno, no los alcoholes, sino como un elemento de la fórmula, así como las chicas superpoderosas, la sustancia X le pasó a unos, a otros. La creación de estas castas o niveles, incluso con una morfología o con una apariencia física, con condiciones físicas distintas. Y para mí esa fue uno de los golpes más fuertes, ¿no? Saber que era un condicionamiento de pe a pa, o sea, de principio a fin, el condicionamiento está presente, ¿no? en la producción. Es de forma general, estamos hablando de una sociedad que se crea a partir del condicionamiento psicológico. Exacto. Basado en castas, ¿no? Con características de diferentes, determinadas de diferentes tipos de persona, ¿no? En clonación. José, ¿quieres comentar algo? Sí, con vuestro permiso, y viendo esta cuestión de Gustavo muy acertada, ¿no? Sí quería comentar acerca de la negación humana, claro, que ya queda bien clara desde este aspecto que hablaba Gustavo y desde la forma de llevar a cabo, de sacar, no sé si decir, claro, porque no es nacer, es sacar a la luz a las personas, queda bien claro toda esta negación humana, y desde ahí solamente queda, pues, la forma de control, ¿no? Es mucho más controlable a nivel general, ¿no? Siempre que una sociedad es poco humana, obviamente va a ser muy controlable, va a tener una conciencia ínfima. Y así deberíamos mirarnos, ¿no? En tanto en cuanto somos más o menos humanos,
es obvio que también la deshumanización, por la falta de conciencia que va siempre paralela, pues es algo que tenemos que tener bien en cuenta en cada uno de nosotros y en nuestras sociedades, ¿no? Y cada vez es algo más crudo, porque además en los sistemas, ¿no? Me venía ahora esta cuestión, ¿no? Por el momento en que se dio esta obra, el periodo de entreguerras, que decía aumentos del comunismo y de los fascismos y del gran capitalismo. ¿Y qué está pasando ahora, no? Algo similar, ¿no? Toma gran importancia China, como que el poder se está yendo desde allá, desde el gran capital, ¿no? Desde la zona de Estados Unidos y bueno, pues está viendo a ver cuál es el sistema mejor, ¿no? Y bueno, pues ahí parece, cualquiera de los dos es poco humano. Cualquiera de los dos es poco humano. Por eso es fácil también pensar que les es sencillo, o quizá más en China, el hecho de luchar contra una pandemia, ¿no? Que parece que China ha luchado bien contra una pandemia precisamente porque es poco humana o tiene un sistema poco humano. Y ahí es cuando las personas no son fuertes, obviamente, ¿no? Y son muy controlables. Entonces, en este aspecto sí, esta obra es como que te deja frío, ¿no? Te pone así en un brete al pensarlo. Y sin embargo, todos estos aspectos, como luego quisiera hablar, se están implementando. Poco a poco se están dando pasos en este sentido. Claro, las cosas respecto de cómo fueron tradicionalmente o ancestralmente están cambiando mucho, también en la reproducción. Entonces, claro, todo eso es algo, pues por lo menos a reflexionar, ¿no? ¿No? Es obvio que cada persona, como os decía, ¿no? Que no quisiera que las personas entendieran que yo estoy contra el progreso o contra algo que ellos hayan podido realizar, sino que como especie deberíamos, como especie, como raza y como civilización, deberíamos pararnos a pensar qué es lo que está pasando con nosotros, porque eso es posible que nos esté abocando a problemas graves, obviamente, sí, ¿no? Y que podemos ver reflejados en estas obras distópicas, ¿no? Sí, porque al final, tomando un poco lo que comentas, es que sí estamos en esta sociedad, y hablando de China, ¿no? Y como su sistema de producción, y que no nada más China, o sea, a nivel mundial, estamos en este sistema utilitarista completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta reproducción de seres, in vitro, no sé cómo llamarles, ¿no? Porque tienen su sistema en un mundo feliz, cómo se reproducen mellizos y se reproducen en estas castas justamente, ¿no? Una casta para la producción, otra casta, ¿no? Que están derivados en alfa, beta, gamma, bueno, en un sinfín de características que en este momento no son relevantes, pero creo que sí es relevante empatar de que hoy vivimos de la misma manera, ¿no? Y entonces desde ahí nos estamos deshumanizando, porque todo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia la producción, ¿no? Les digo, a este mundo de desecho, ¿no? Melissa, ¿quieres comentar algo? Bueno, eso justamente, mientras comentaba esto José, pensaba en esto de que él, sin ir más lejos, como que no, justamente no era de un partido político en sí, porque consideraba que separaban, que fragmentaban de alguna manera. Y a mí, bueno, algo que me llamó mucho la atención fue esto que dice, una dictadura perfecta tendría la apariencia de democracia, pero sería una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Que bueno, sin ir más lejos, algo muy parecido a lo que está pasando, esto de que el consumo, en este periodo también de aislamiento, fue lo que más aumentó el consumo. Pareciera como esto de querer escapar, también de evadirnos, de no vivenciar lo que está pasando, pero es justamente cuando más despiertos me parece que tenemos que estar, más allá de todos los muros que también nos impongan, pero bueno, me llamó la atención justamente esto, que él lo dijo en ese momento y que hoy me parece que cobra mucha relevancia. No, y además esta parte de estar esclavizados al sistema, ¿no? Sí. ¿Querías comentar algo, Gustavo, al respecto? Sí, gracias. Justamente recuperando los comentarios de José y de Melissa, obviamente los tuyos de Ana, y por la pregunta de hace rato de hablar de la estabilidad, es que esto es dramático, porque estamos hablando de esclavitud, de condicionamiento, y el autor
propone que, obviamente en esta historia, que el método Volkanovski es la garantía de estabilidad social. O sea, tener a todo un montón, una humanidad fabricada, o hecha en fábrica, o manufacturada, como queramos decirlo, sometida, no sé si me ven los dedos, sometida, casi hipnotizada, bueno, de hecho hipnotizada, condicionada a una labor, y la conclusión impresionante, que esto es lo que a mí hasta se me paran los pelos, es que son felices así. ¿Es el mundo feliz? Porque no aparte, hemos considerado comentarle al público, perdón, Gus, que te interrumpa, que no nada más eso, sino cualquier tipo de inestabilidad, bueno, pues tienen el soma, que es la droga, que inhibe cualquier tipo de sufrimiento o separa esto. Creo que lo que estás diciendo es lo que comentaba Pita Paterón hace un momentito, que decía, no, ya me leí este libro a la lectura, me encantaría platicar acerca del término estabilidad. Sí, y me parece que este método Volkanovski es el que va a dar la estabilidad junto con el soma, ¿no? Y las conclusiones o las consecuencias de esa estabilidad están asociadas con esclavitud, con control, con alienación, con atomización, con toda una humanidad, ¿cómo decirlo? Digo, porque ni siquiera sufren. Además, la droga no hace efectos secundarios, está padrísimo, todo el mundo está feliz, todo el mundo está pacheco, todo. Pero controlados, y asociar eso a lo que comentábamos ya en algún momento, cómo hoy vemos que realmente hay, a lo mejor, muchos tipos de somas que nos tienen así a todos, aletargados, o espantados, o con cubrebocas, en fin, una serie de cosas, ¿no? En todas partes del mundo hay grupos sometidos, grupos que donde levantas la mano, pues ya te están casi decapitando. Lo vemos, estamos en pleno siglo XXI y todavía vemos esos esfuerzos de control hacia los grupos sociales diferentes y históricos y como sea, pero hay una necesidad de control. Eso es, no sé, es terrible, ¿no? O sea, está bien ser una persona y una sociedad controlada con códigos, pero que casi estemos todos igualitos, como clones prácticamente. Entonces, o sea, sí, esa estabilidad, pues es una estabilidad, justamente, pero aterra, ¿no? A mí me pone así como que, órale. Me gustaría que comentaran también y platicáramos con respecto justo a la negación de esta condición humana, ¿no? Además de ser seres en serie, digamos, y que tienen una limitación intelectual también diferente a partir de la casta, que es para que nada más estén enfocados a hacer un trabajo específico, y que además tienen este método de la hipnopedia, que es estar hipnotizándolos a base de repeticiones para que sepan lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer. Me gustaría que comentáramos cómo es la concepción de lo que era lo viejo, la familia, porque ellos no tienen como esta capacidad reflexiva y de racionalizar. Pero lo que sí saben es que hubo un concepto de madre-padre y de familia antes, que en este mundo feliz no existe, ¿no? Entonces, podrían dar, no sé, José, si quieres comentar un poquito con respecto a esta impresión de lo que es la familia y de cómo ellos se manejan como en un mundo feliz. Sí, a mí me llamó mucho la atención esta cuestión, ¿no? Porque, claro, uno no se puede imaginar un mundo sin familia. Y, sin embargo, también en los últimos años y desde el mundo sajón, la familia está viviendo una atomización, ¿no? Una forma de, bueno, pues de ser cada vez más dividida, cada vez ser menos fuerte. Y bueno, pues ahí los países latinos somos un poco la excepción y concretamente ahora los ataques vienen más a países latinos, ¿no? Donde coincidentemente cae más esta cuestión del COVID, por ejemplo, ha atacado donde más en España y en Italia, ¿no? Es una cosa curiosa todas estas de las coincidencias que pasan hoy en día, ¿no? Pero pueden ir ayudando a todo esto. Y sí, lo que ocurre con la familia, y una cosa que me llama a mí mucho la atención sobre esto, es que ellos sabían
que era algo que funcionó, ¿no? Pero claro, están tan condicionados que lo entienden siempre como algo negativo y no lo investigan. Esto es algo que también es algo de hoy, ¿no? Tenemos una sabiduría ancestral en diferentes civilizaciones que damos como, no, aquellos eran nada, estos no saben nada. Una medicina, la medicina china que funcionó durante 6.000 años, nada, eso no sirve. Esto en los medios de comunicación dicen, ¿qué serán eso? La acupuntura, esos bárbaros. O la cultura latina o las culturas prehispánicas en América, nada, eso no, nada, olvídate, ¿no? Y la gente no investiga, ¿no? Sobre toda esa gran cultura y esa gran riqueza que podría darnos, que podría ser extrapolable. Donde mejor ha quedado es porque quedaba en piedra, ¿no? Todavía las pirámides allá en México, que hablábamos el otro día de ellas, o en Egipto, a uno le hacen sentir que hubo una parte de la historia que no comprendemos bien y que fue grande. Pero si no está escrito en piedra, allá te olvidas y lo dejas ahí, ¿no? Y sigues con el condicionamiento. Hoy en día seguimos ese condicionamiento, ¿no? No, lo nuevo, nada, tú olvídate, lo nuevo. Aquello, además, en lo que sigues sin investigar. Porque en muchas de estas cosas que hablamos de los condicionamientos y, por ejemplo, en lo que podría ser este tema de los medicamentos, que ellos utilizaban mucho y así, cada vez que le preguntas a alguien si se ha mirado el prospecto de ciertas medicinas aquí, posiblemente te va a decir que no se lo ha mirado, ¿no? Claro, dejamos nuestra responsabilidad a los demás, al mismo sistema. Igual en lo tocante a lo químico, igual en lo tocante a lo tecnológico, y ahí vienen los resultados, ¿no? En este libro viene bien explicado esto, ¿no? Porque nadie se plantea. Dice, no, siempre ellos repiten los condicionamientos que de la hipnopedia les quedaban, ¿no? Porque en el libro aparece que de una edad a una edad les decían quizá que tenían que tener relaciones sexuales cuanto más mejor, en otra edad les decían que tenían que tomar, no sé qué, el soma la droga cada poco tiempo, en otro día. Claro, y así vivimos, nadie se plantea, ¿no? Sería muy bueno plantearse igual sobre las drogas que sobre la sexualidad, que sobre todo lo que ocurre, ¿no? Ahí puede uno encontrarse en dificultades con uno mismo y sin embargo es aquello lo que le va a hacer crecer. En esta obra viene de esa manera bien explicado, ¿no? Y en eso sobre la hipnopedia que aparecía, ¿no? Ese condicionamiento continuo, pues sí me parecía verlo, ¿no? En todo lo que Hollywood y sus diferentes tentáculos han realizado en nuestra sociedad desde siempre, ¿no? Ahora Netflix también y todas las que sean, ¿no? Pero sí han cambiado la forma de vida. La forma de vida desde hace 20 años es diferente. La televisión también es diferente. De hace 30 años, si te vas a los años 50, pues todavía más. Es algo que nosotros no nos estamos planteando suficientemente y obviamente eso nos está haciendo parte del sistema, una parte integral del sistema, de tal manera que las personas sí que vivimos una estabilidad, pero es una estabilidad que nos hace, bueno, pues tener una vida, eso, estable. ¿Y qué es un ser humano? Esa sería otra cuestión, ¿no? Que las personas no nos proponemos. Si no estamos aquí para crecer, en realidad, ¿para qué estamos? Y sí, ahí el entretenimiento, ¿no? Que les deja adormilados, el bienestar. Sí, todos estos factores son para tenerlos muy en cuenta, ¿no? Y son parte de esa negación humana que en un momento dado aparece muy bien explicada y como ese reflejo deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Es que justamente esto que dices es lo que se llama la estabilidad, este entretenimiento, este placer, este bienestar, ¿no? Es a lo que se llama el mundo feliz. Y sí, tristemente, seguimos condicionados a eso. Y desde ahí partimos hoy en día. Eso es lo impactante. Gus, ¿querías comentar algo? Sí, gracias. Que este tema de que el ejercicio natural de ser mamá o papá, todo eso, incluso está manejado como que a esta humanidad de la novela le resulta grotesco. ¿Por qué? Pues porque es gente creada artificialmente, ¿no? Entonces, pensar que en su pasado, que sus antepasados nacían de un vientre, pues se les hacía como que pues, casi guácala, ¿no? ¿Cómo era posible?
Y de hecho sí hay ese como asco, ¿no? De pensar que... Obsceno, ¿no? De hecho creo que manejan esta palabra, es lo más obsceno, lo más bajo, lo más denigrante, lo peor que te puede pasar. Sí, como si fuera una cosa de primitivos, involucionada, quién sabe, o sea, está terrible. Y aparte, ahora que estaba hablando José, estaba pensando que de alguna forma una sociedad así condicionada, estable, dejamos de tener sorpresa. Estaba pensando, por ejemplo, no sé, los diarios, en muchos diarios, periódicos en internet, todo eso. Por ejemplo, hoy se rompió el récord de la volatilidad del peso mexicano frente al dólar. Ya el día siguiente, hoy se rompió nuevamente el récord de la volatilidad del peso mexicano frente al dólar. Y todos los días se rompen récords. Vemos ahora, no creo que sea el punto para meternos en este tema de la pandemia. Sé que tenemos que saber cómo está la situación, pero ya deja de sorprender la cantidad de miles de muertos diario. Y entonces esto nos va matando la capacidad de asombro, de susto, de muchas cosas, y estamos... ¿Qué más nos está pasando a nivel individual con este tipo? ¿Cuándo estamos volviendo a sentir? Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, que yo justamente iba a decir eso, que me parecía ese bombardeo de información al que estamos expuestos permanentemente, es lo que también nos hace perder la capacidad de asombro y también un poco alienarnos, como esto de, bueno, que también comentabas, José, de que pareciera que, bueno, que la ciencia hoy es lo que prevalece y como que lo ancestral perdió su fuerza, la sabiduría ancestral. No solamente, bueno, esto por ahí la sabiduría china, sino también de los pueblos primitivos, que, o sea, que incluso los tratan como salvajes y cuánta razón tenían en su sabiduría, justamente que al día de hoy lo comprobamos. Pero bueno, este paso y esta prioridad que se le dio a la ciencia de no cuestionarla y de tomarla como una verdad absoluta, del mismo modo que por ahí esto de no sé, como de alguna manera en la juventud endiosarla y todo lo que sea viejo o que tenga sus años es como que no sirve y bueno, y que cuánto, o sea, también de alguna manera todas esas bajadas que son también publicidad, porque es para vender más, cómo llevan a eso, a condicionar la forma de mirar, y que justamente lo que se quiere, pareciera, es que no haya la capacidad de pregunta, que es lo principal para aprender. Así es. Así es, justamente. Creo que lo que mencionas es sumamente importante porque al final son estos cuestionamientos los que nos marca este texto, desde la juventud eterna y cómo lo vivimos hoy, ¿no? Cómo no querer ser viejos, cómo este culto a la belleza, al cuerpo, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Pareciera que vivimos hacia allá. Incluso las personas que estamos como más en la salud y los complementos alimenticios, o sea, también la mirada es hacia allá, ¿no? O sea, de una o de otra manera, no es que unos lo hagan y es bueno y otros lo hagamos y es malo, sino que simplemente sigue siendo también un condicionamiento, ¿no? Sí. Entonces me parece que esa parte es sumamente importante. El tema de la sexualidad ahorita la tocamos, de cómo lo maneja la obra, ¿no? Pero sí terminar como esta parte de la comprensión, esta parte de dicotomía, hablando de lo que es antifamiliar, de la aberración de la familia, de la aberración de la naturaleza, de cómo el sufrimiento, porque al final en el mundo feliz de lo que se trata es de ser feliz, no sufrir. Para ello está el recurso del soma. Ahorita por aquí tenemos un comentario de alguien de los participantes con respecto al soma y ahorita lo tocamos. Es no sufrir, y la concepción de la familia, ser padre, madre, es vivir juntos, tener relaciones conflictivas, estar cuidando al otro, pues es un sufrimiento continuo. Entonces, en el mundo feliz se liberan de esta situación, ¿no? Ancestral. Y al liberarse de esto, pues se liberan de sentimientos, se liberan de vinculación, se liberan de sabiduría, de tradición de estas tribus que tú mencionas, Melissa, y que además es un tema sumamente importante en la obra, ¿no? Como los salvajes en las reservas,
y parte de ahí la historia de los protagonistas, ¿no? De un salvaje, de una reserva, cómo choca con este mundo feliz, ¿no? ¿Quieren comentar algo al respecto? Sí, estaba viendo ahora, si me permitís hacer un apunte sobre lo que decíais, ¿no? De todo lo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Y decíais de la pérdida de asombro. A mí me parece que esta es una de las formas en que se hace perder humanidad también, ¿no? Porque claro, están haciendo tanto, llega un momento que las mismas informaciones y las filmaciones y así son tan inhumanas que el daño que hacen a una persona le hacen que su umbral de dolor aumente, de tal manera que ya no le afecte, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era un niño, aquí en España se decía, no vamos a poner las imágenes porque son muy duras, decían en los telediarios, ¿no? En los noticiarios. Y no, hoy se pone todo. Hoy cualquier cosa aparece, ¿no? Y hemos visto cosas terribles y en horarios infantiles y da lo mismo. Y claro, eso hace que las personas cada vez seamos menos humanas, ¿no? Por eso debemos estar pendientes de nosotros mismos. Y respecto de lo que tú decías, Diana, también es así, ¿no? Claro, todos los que hemos vivido en este tiempo estamos dentro del sistema. Otra cosa es que queramos y nos vayamos dando cuenta de ciertas partes, pero estamos sujetos, ¿no? Estamos sujetos. Otra de las cuestiones que aparecía en esta obra era esta del tema de la juventud, ¿no? La eterna juventud y la belleza joven, la belleza sexual, ¿no? Porque está muy cercana a este tema de la sexualidad, este uso que hacen de la sexualidad, de una hipersexualización, que también hemos vivido en los últimos años, cada vez más, si lo vemos, vivimos una gradual hipersexualización en nuestra sociedad. Aquí, claro, nos puede llamar la atención porque ya es a un punto fuera de lo que estamos ahora, pero claro, es que si vieran hace 50 años lo que vivimos ahora, también dirían lo mismo, ¿no? Dirían, bueno, eso es ciencia ficción. Pero claro, es que todavía quedan como 25, 30 años o no sé cuántos son, no sé, 40 años para lo otro. Igual cuando hayamos llegado, pues ya es lo mismo, ¿no? Entonces sí, es esta forma, ¿no? de llegar a ello, ¿no? Y sí, y esta forma, el control, el pensamiento, ¿no? Como los medios de comunicación hacen una cosa que es una de las cosas que tenía yo apuntadas aquí acerca de la implementación que vivimos de lo que se vive en el libro, de lo que se cuenta en el libro. Una de ellas es el pensamiento único, ¿no? Dado como es los medios de comunicación, tú puedes tener un pensamiento de izquierdas o de derechas, pero siempre va a estar dentro del sistema. Y si tienes un pensamiento fuera del sistema, como os comentaba ayer, ¿no? A veces puede ser tildado como de salvaje, ¿no? Como al salvaje en la obra. Y a veces yo me he sentido así. Porque tienes un pensamiento ora exótico, ora amenazador. Porque es totalmente diferente. Las personas lo sienten como raro. Y bueno, pues como veis, yo siempre me aparece todas estas paralelismos, ¿no? con nuestra sociedad actual que me llama mucho la atención. Es que me da risa. Un cuestionamiento para a lo mejor mentes o personalidades, digamos, más rígidas. Alguien que se sale del esquema, pues, ¡ay! No, sí. Sofóquenlo y no. Entonces, les da miedo y ese miedo a veces les llega en agresividad. Es cierto, ¿no? Como a veces le pasa al salvaje, ¿no? Justamente. Ajá. Lo que pasa es que también esto de... Ay, perdón. No, tú, Melissa. No, que yo pensaba esto de que de alguna manera, cómo se plantea esto en la sociedad, de tener que pertenecer a un bando o al otro, que generalmente son siempre cuestiones así como duales. Incluso mismo, o sea, lo que plantean o sea, no solamente con los partidos políticos, también esto que se plantea con el feminismo o el machismo, y que en realidad es una igualdad, que buscan como siempre esto de la oposición, de que separar, o sea, fragmentar, que de alguna manera es lo que plantea este autor. Y a mí me llama la atención que a partir de esto que ustedes comentan en la obra como tal, pareciera que tienen este pensamiento único o este pensamiento lineal, pero un par de personas, de personajes en la obra empiezan a tener otro tipo de reflexión o confusión, ¿no? Y me parece que, y están hechos sobre la misma serie, ¿no? Que es un poco, que dicen, bueno, él es medio raro porque quizás se le pasó a la hora de estarlo fabricando, se les pasó el alcohol y por eso él es raro.
y el otro también es raro, ¿no? Y coincidentemente estos raros, uno es el ingeniero en inteligencia emocional, me parece, y el otro es el psicólogo, ¿no? Son como los raros que tienen un condicionamiento, pero como que algo no les checa. Entonces, la solución para lo que algo no te checa, pues entonces consume soma. Te drogas para que entonces no tengas este tipo de confusiones, porque el mundo feliz de lo que se trata es que no haya este tipo de confusiones. Miren, quiero hacerles un comentario por acá antes de seguir, porque hay varios comentarios. Bueno, Carlita Alvarado, buen día, gracias por estar con nosotros. Jackie Ayala, hola a todos. Hola, gracias por estar por acá. Saludos, José, te dice Lobo Carlos. Hola, Lobo, hola, Jackie. Susi Flores, hola a todos, gracias por estar con nosotros. Gitoyita Damián, Marisa, gracias, saluda a todos. Qué buena tertulia, nos dice también, gracias. Lobo, la Matrix, nos comenta, ¿qué piensan de la Matrix? Sí. Así está la cosa, ¿no? Sí. Lola Aguirre, saludos, gracias Lolita por estar con nosotros. Juliana Sánchez, el soma de hoy, los medios masivos, las redes, las drogas legales y las que no. A ver, comentemos de esta parte de lo que hoy es el soma. O sea, cómo son estas drogas legales y no legales y lo que es la internet y todo lo que nos tiene alienados. A ver, vamos a platicar. Gracias. Precisamente hace rato yo comentaba algo así, dije, como que hay muchos somas hoy. Tal vez siempre lo ha habido, pero hoy estamos saturados de, ¿cómo decirlo? Hay un exceso de datos, por ejemplo, datos, pero no de información, información que quiere decir darle forma a las cosas. Y sin embargo, estamos en esa ansiedad por saber o por tener el dato de, ¿no? O, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace rato, en los medios de comunicación, en los noticiarios, en los diarios, toda una serie de datos, de noticias, que lo único que hacen incluso a veces es causar más confusión. Y entonces hay un límite donde la generalidad de las personas pues queremos a lo mejor ya no meternos en problemas y entonces nos quedamos así. Las drogas como tal, como decía Juliana, las drogas legales y las que no, pues bueno, en la novela, por ejemplo, lo comentábamos también ayer, está mencionado el peyote y el mezcal, y a lo mejor podemos hablar del ron y también ya pasamos por etapas donde había estas cosas de que era ilegal la venta y el consumo de alcohol. Hace poco aquí en México tuvimos la gran controversia de la marihuana, que, por ejemplo, traído de estos grupos ancestrales de nuestro país, por ejemplo, como un elemento curativo, pero que hoy por el tema del narco también está en entredicho y hay muchísimo conflicto al respecto. Entonces, es una cosa que tenemos que ver no podemos verlo desde una sola perspectiva, hay un montón de matices. No sé si Melissa, José quieren abonar algo a este tema de las drogas, pero como veíamos, a lo mejor hasta ver Netflix, pues es una droga. O cómo está hecha la persona que se conecta con ciertas cosas que lo hace pasar horas y horas y horas sin preguntarse, sin elegir, incluso, o sea, llega el momento en que Netflix o muchos otros te ponen series para maratonear. O sea, tú te imaginas una persona, el fin de semana empieza a lo mejor el viernes en la noche y empieza series para maratonear, y a lo mejor si te quieres aventar Doctor House, pues te vas a aventar, no sé, varios hasta días. El domingo, todo viernes, todo de botana, y a lo mejor un alcohol, y estás viendo a House. Alienados, sí, es como una forma de... Sí, la oferta que tenemos en el entretenimiento, ¿no? Una droga. Sí, continúa, Melissa, porfa. No, eso que comentaba Gustavo, o sea, que es tal cual, o sea, es como una forma de pasar el tiempo, de que pase el tiempo, pero mientras tanto, o sea, esto de no
cuestionarnos de alguna manera. A mí eso me parece esa droga tóxica de alguna manera, en esto que nos hace perdernos de nosotros mismos. Y hoy por hoy, bueno, incluso sin ir más lejos, al teléfono, más allá de que nos conecte, que por suerte es un medio que nos permite incluso a nosotros estar acá reunidos, Hoy. pero el teléfono fue como un elemento de desconexión total, o sea, los grupos, el mismo, no sé, o sea, a mí misma me pasaba, iba a una reunión con amigos, familia, y no nos hablamos, o sea, estaban todos con el teléfono queriendo estar en otro lugar, pero no, o sea, como que se perdió eso de disfrutar del momento. Como que es más importante lo que está pasando, que eso a mí me parece como bueno, uno de los efectos tóxicos de la tecnología, de alguna manera, que desconecta y que aliena, así como la televisión, es como que necesitaron de alguna manera trasladarlo a algo portátil, que uno esté todo el día como... Es que es una paradoja, estás conectado, pero no. O sea, te alejan. Claro. Claro. Es una ironía. Sí, con permiso. Bueno, en este tema de las drogas, a mí me gustaría resaltar que seguro que vosotros sabéis más a este respecto como terapeutas que os encargáis también de estas cuestiones, ¿no? El fomento que ha habido en estos últimos tiempos de distintos tipos de adicciones. Más allá de una droga de tipo químico, aparecen también como drogas, a veces lo que comentaba Gustavo, de series, a veces puede ser el juego, ¿no? O bien, bueno, pues hay múltiples a la informática, a la cibernética, todas estas adicciones con las que uno debe tener un especial cuidado también, ¿no? Porque es algo que le puede impedir una vida normal. Y aparte de eso, también me llamaba la atención esta paradoja que existe del entretenimiento, ¿no? Vivimos en la época del entretenimiento, igual que en el libro, y pasar el tiempo, como estaba diciendo Melissa, sí, hacemos pasar el tiempo y luego cuando llega el momento decimos, bueno, es que me queda poco tiempo, ¿no? Y qué curioso, ¿no? No utilizar, claro, pero el tiempo ¿para qué? Entonces uno hace falta la conciencia de saber para qué utilizar el tiempo y el tiempo para llegar a tener conciencia, ¿no? Y sí, este tema de las drogas y en la educación, ¿no? Que nos llegaba bueno, pues este tema de la educación, cómo a ellos les educan sin familia y no solamente sin familia, sino en un condicionamiento continuo, ¿no? Claro, a mí me venía esta cuestión de educar, este término que viene de la palabra educare en latín, ¿no? Y ya habla de duco o duque, es la misma raíz de la que se hablaba del duce, que es el conductor, ¿no? Y es conducir hacia afuera. Y sin embargo, claro, nadie habla de inducare, ¿no? De conducir hacia adentro. Claro, todo el mundo es llevar hacia afuera, mostrarlo de fuera, y lo de fuera siempre es algo inmenso y bueno, me muestran una parte quizá a veces para una instrucción, una forma de saber, unas habilidades para dar lugar como allí les enseñaban, ¿no? Bueno, a ti tú tienes que saber esto porque eres un beta y entonces lo que tienes que hacer es cultivar los campos, los delta menos, ¿no? O tú tienes que ser un epsilon y entonces vas con este uniforme y sabes esto y lo demás te da igual. Así, claro, es un poco la forma del sistema porque tiene una parte que es de producción y sin embargo para lo que es la misma vida, para lo que es la vida de un ser humano, para el crecimiento, no es algo positivo, ¿no? Y en este sentido de la estabilidad sería también referente a esto del tiempo, ¿no? Claro, ellos, cuando viene este problema de la muerte, ¿no? Al salvaje le parece raro, pero ellos lo tienen como algo normal. Y ahí sí a mí me llega un poco... No me llega la versión del libro me parece un poco chocante, porque me parece difícil hacer que las personas al enfrentarse con la muerte, si además no tienen un sistema de creencias, si no tienen algo que tenga que ver con la conciencia, no llegue un momento que algo les sacuda, ¿no? Cuando ven la muerte. Ahí sí me resulta difícil pensar que uno tome, aunque sea por miedo, ¿no? La misma muerte y tomarla así como algo normal, la toma como algo natural, pues puede ser porque haya llevado su vida de una manera fructífera o bien porque bueno, pues porque tenga la conciencia tranquila.
O también, bien es cierto, porque no tenga ninguna conciencia, pero no lo siento así, lo siento un poco chocante, ¿no? Que el tema de la muerte lo llevaran de esta manera, ¿no? Como de una manera muy plana, ¿no? Sí. Sí, esto también tenemos, claro, nosotros tenemos, como decía Melissa, todas las pantallas, ¿no? Continuamente tenemos aquí el móvil, luego tenemos una tablet, yo tengo una tablet, luego tengo una televisión, tengo el ordenador. Claro, estamos continuamente, ¿no? En la era del entretenimiento. Eso también puede ser una especie de droga, ¿no? Y el pasar el tiempo. Es algo muy curioso. Sí, incluso para los chicos mismos, empiezan desde tan chicos en contacto con estos medios. Sí. Y lo peligroso que es. A mí me llama la atención, nada más voy a hacer un comentario antes de que continúes, Gus. Hablando, por ejemplo, del tema de la muerte en el texto, que es como, bueno, pues así como se reproducen, así también mueren. Pero las personas, bueno, no envejecen. Hay bacterias y se pueden enfermar, en este caso, y tienen un espacio, un hospital donde están internados y les dan, pues, una especie, como en esta parte de la percepción sensorial, además de que están rociando soma en todo el ambiente, ¿no? Toda la ambientación tiene que ver, pues, con sensoramas, con cosas como maravillosas, en bienestar, en placer, en deseo, para que la gente, bueno, ahí pueda morir. Y así viven, ¿no? En cualquier sitio, bueno, pues se está rociando soma o se están tomando el soma. Y desde aquí, me parece que la educación, retomando esta parte de la educación que hablaban, y de la alienación de lo que vivimos hoy, porque no vamos a hablar nada más de los chicos, lo hacemos los adultos, ¿no? Nosotros estamos en este sentido, sí, desde la televisión, desde los medios, el celular y demás, pero también estamos con estas, hace un par de años, recuerdo que salieron como una especie de visores que traían algunos celulares, algunos equipos, en donde te metes y tienes una realidad virtual ahí, donde estás viviendo como en esta especie de sensorama que decía el autor, ¿no? Es impresionante cómo lo proyectó en aquel tiempo, y hoy estás metido en un visor viviendo una vida que no es real, o en estos videojuegos, ¿no? Y que tienes tu avatar y bueno, yo la verdad desconozco esto, pero los chavos saben perfectamente cómo meterse y estar en esas realidades que además son realidades y no son realidades, porque también se conectan con sus amigos y están todos inmersos en esta realidad que es a distancia, pero que está bien deshumanizada. Es como desde esta parte sensorial, de estar viviendo desde este placer al final, ¿no? Desde este bienestar y que absolutamente se vive hoy. Y ahora no nada más los chavos con videojuegos o los adultos, los pequeñitos, como bien dicen, ¿no? Las tablets, todo esto, que además tienen como una inteligencia y un chip, estos pequeños, que comprenden como todo este mundo, pareciera que ya son parte de ello, ¿no? ¿No les parece eso? Sí, a eso me refiero yo con lo peligroso, o sea, porque antes de los 4 años, un chico no puede tener contacto con la tecnología, porque justamente su sistema todavía no terminó de desarrollarse. Y a eso voy cuando, o sea, es peligroso para todos, pero más aún para chicos que no terminaron de desarrollar justamente todo lo que conforma su sistema nervioso, en donde tanto exceso de estímulo, lejos de que, sí, tiene habilidad, sí, es la habilidad motriz, pero no intelectual, o sea, al contrario, eso justamente genera un deterioro en la atención, o sea, tiene un montón de causas y consecuencias graves respecto a lo que es lo educativo. De hecho, acá mismo, o sea, en muchos chicos tienen la docente enfrente y hacen este movimiento, como si pudieran correrla como si fuera un videojuego. Bueno, y te voy a decir, antes de darle la palabra a Gustavo, que tuve la oportunidad de trabajar en un jardín de niños ya hace algunos años, hace 7 años. Y en un jardín de niños estamos hablando de pequeñitos, ¿no? El más grande tiene 5 años, 6 años. Y todo es digital. Y las pantallas y los pizarrones son digitales. Y los pequeños tienen su hora de iPad, ¿no? En ese entonces, seguramente continúan. Entonces, bueno, sí es algo real, que todos los pequeñitos utilizan estos medios y viven, son nativos, ¿no? Del ciberespacio.
Gus, ¿quieres comentar? Gracias. Un par de apuntes. Uno tiene que ver con lo que estaba diciendo José Antonio en cuanto a la muerte. Me parece que hay bueno, tendremos chance de platicarlo, un personaje que muere y están ahí en un hospital y hablan de que lo único que pasó con esa persona, o bueno, de lo que pasa con una persona de estas creadas cuando mueren, es que lo único que falla es el corazón y el cerebro. Pero el cuerpo queda incólume, bello, rozagante, a lo mejor, pero pues, fallaron dos partes que además tienen ¿cómo decirlo? Son dos órganos del cuerpo humano, pero que tienen una significación emocional, intelectual, una serie de cosas, el cerebro y el corazón. Entonces, pues esa es la muerte, es lo único que les falló. Pero es justo lo que carece la sociedad. ¿Mandé? Es justo lo que carece la sociedad del mundo feliz. Esa relación de cerebro. Que podría dar para comentarlo, ¿no? O sea, ahora a lo mejor tratamos nosotros de tener el corazón abierto y compasivo y el cerebro, pues a ver, ahí tratando de echarlo a andar y la maquinaria, y pues resulta que en la novela, pues, la muerte es eso, nada más, ni siquiera creo, igual sáquenme del error, pero ni siquiera se habla de la trascendencia del ser, del alma, de... No. Bueno, ya igual lo comentamos después, pero esto por ejemplo, que decías, Diana, los simuladores, o sea, son simuladores sí. que están preparando, por ejemplo, pilotos aviadores, o a lo mejor otro tipo de actividades, hasta a lo mejor de seguridad, o no sé, se está recreando un mundo digital que te provocan la sensación, a lo mejor que vas en un avión a 40,000 pies y estás viendo a lo mejor las nubes, las estrellas y sientes a lo mejor el vértigo y quién sabe si vas a ser buen piloto, ¿no? Y estás a nivel de tierra. Entonces, otra parte, digo, a lo mejor no sé, estaba pensando, tengo un buen amigo, uno de sus hijos que no sabía inglés, a fuerza de estar conectado, jugando, lo que tú decías, con niños de otros países, ahora habla inglés como si se hubiera ido a vivir a Estados Unidos o a Inglaterra, o otros autores o científicos, y creo que en algún momento yo por temas personales lo platiqué con cirujanos, que la mano, a fuerza de estar utilizando un mouse o un pad de tu portátil, que estás ahí moviendo algo minucioso, a los cirujanos les está dando una habilidad mayor. Y estamos viendo que a lo mejor la gente pues sí necesita traer una mini pantallita en el celular y ahí haces todo. O sea, agarras una habilidad que, híjole. Entonces, no, sí, y además manejas motrizmente y cerebralmente, tienes mejor coordinación y demás, vaya, ¿no? Hay una parte que podríamos decir como ganancia, pero ¿a qué costo? No sé. Bueno, eran mis apuntes. Okay. Continuamos ahorita, les doy nada más unos saluditos. Patricia Benavente, saludos José y a todos, muy buena tertulia, gracias por compartir vuestras reflexiones, gracias a ti por conectarte, Patricia. Gracias. Ana Laura Jiménez Hurtado, saludos a todos. Ana Laura, gracias por acompañarnos. Nos dice Lobo, el cambio generacional fue demasiado abrupto, el proceso fue demasiado rápido. ¿Quieren comentar algo de esto? Pues sí, digo, que en unos pocos años, yo mismo, mi teléfono, cuando yo era a lo mejor no niño, ya joven, a lo mejor entrando a la carrera, no sé, mi teléfono era de esos teléfonos así de cordón, y ni qué pensar de arrancarlo del cable y ya me voy con mi teléfono. El vértigo de la tecnología, que creo que tiene mucho que ver con el comentario de Lobo. Claro. Algo, José, querías comentar también, ¿no? Sí, el tema del cambio generacional, ¿no? Y este tema de la tecnología, ¿no? Que es lo que ha marcado y a lo que se refiere, parece el amigo Lobo, ¿no? Sí, parece que ha sido fuerte hasta ahora, ¿no? Pues creo que hay que prepararse para la que viene porque esto va rápido, ¿no? Es cierto, ¿no? Yo recuerdo cuando la primera vez que vi un teléfono móvil, ¿no? Que parecía aquello un zapatojo, ¿no? De esos de los tebeos. Y bueno, fíjate, ahora los teléfonos cómo van y todo lo que hacen. Y es algo tremendo. Pero es que la tecnología va rapidísimo, ¿no?
y además está suponiendo un problema, ¿no? Da posibilidades, ¿no? Hay que recordar que la tecnología da posibilidades y que ahora podemos estar hablando a miles y miles de kilómetros y aquí estamos. Y sin embargo, también haciendo referencia a lo que decías tú, Gustavo, esta cosa que nos pasa, que es el atrofiamiento posiblemente del corazón, de aquello que sentimos, ¿no? Que cada vez tiene menos importancia, tiene más importancia lo que vemos, tiene más importancia lo que pensamos, pero y lo que sentimos, al final menos importancia el corazón, que como dicen que era lo único que se estropeaba, ¿no? Igual que el cerebro, y es la única víscera que se dejaban los egipcios dentro de la momia, ¿no? Porque decían que era la que iba a necesitar, la que necesitaba en este tránsito y la que iba a necesitar en el tránsito posterior al otro mundo, ¿no? En su salida al día, que hablaban ellos. Entonces, es esto sobre lo que deberíamos vacunarnos, mejor que, bueno, no sé si con otras cosas habrá que vacunarse, pero ante esto sí habría que vacunarse. Eso sí que deberíamos tenerlo en cuenta. Eso es una cuestión muy importante, esta que hablábamos, ¿no? Y sí, también hay una cosa que yo quería hablar acerca de esto y es el tema del interventor, ¿no? Aparte de este tema de la muerte que ya hemos comentado, el tema del interventor. Cuando aparece el interventor es algo como increíble, ¿no? Su fordería, que le llaman, ¿no? Y él explica algunas de las cuestiones, ¿no? Él, que es uno de los de la clase alta, explica varias cosas que son muy a tener en cuenta, ¿no? Parece que... Y es tentador pensar en una serie de personas que sean diseñadores del sistema, pero que no estén dentro de él, sino que sepan cuáles son los vericuetos. También un sistema, que lo hablábamos ayer, un sistema que se retroalimenta y que se autosustenta, porque por algo es, ¿no? Porque es más sencillo a veces, ¿no? Y quería hacer hincapié en esta falta de investigación por parte de los componentes del sistema, ¿no? Es más sencillo decir, bueno, pues este es un sistema, aquí seguimos, esto es así, tampoco hay que plantearse nada nuevo, mejor seguimos en la inercia y no nos metemos en problemas. Y así al final nos perdemos quizá partes muy importantes, ¿no? Que si investigásemos. Otra cosa que decía el interventor que me llamaba mucho la atención es, menos mal que tenemos muchas islas, ¿no? ¿Recordáis esta parte que dice, bueno, os vamos a mandar a una isla? Y ellos lo toman como un castigo. Al principio uno lo teme, no, pero por favor, tal. Y luego dice, no, pero vamos a estar mejor. Claro, al final los castigos y los premios siempre han estado así muy relacionados, ¿no? Es que dice, como tenemos muchas islas, allí mandamos a la gente que al final, claro, porque al final es un trabajo que pese a todo, no es un trabajo de mayorías, ¿no? O hasta ahora por lo menos no lo ha sido, ojalá en un momento dado lo sea, pero hay personas que componiendo esas minorías esas islas deberían seguir creciendo, ¿no? O llenarse de gente que se estuviera planteando algo más. Sí, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Melissa, ¿quieres platicar algo? Pasamos al siguiente comentario. No, bueno, pensaba en esto de la falsa seguridad, de alguna manera que también se plantea, que bueno, un poco así, buscando información sobre este escritor, encontré una frase de él que decía, hemos conseguido seguridad y supervivencia, pero durante el proceso hemos sacrificado la capacidad de asombro. Bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? El desmantelamiento de estas anteojeras y la revelación de un mundo más rico, más allá de ellas, ha sido siempre la tarea del arte y el misticismo religioso. Que es un poco, bueno, encontrar como esas respuestas en esto que él también de alguna manera se empezó a interiorizar después, en esta búsqueda de este hombre, el autor de verdad a mí me parece impactante, ¿no? Porque siendo literato, pues su literatura es filosófica, es reflexiva, ¿no? Y va más allá. Estamos hablando que esta obra fue en el 32, me parece, ¿no? Comentábamos, 1932, y a través de su vida, bueno, incursionó en tan diferentes formas de vida, drogas, ¿no? Psicodélicas, dimensiones, otras teorías, religiones místicas, tibetanas, teorías de la muerte. O sea, el punto es que este hombre siempre como en esta búsqueda justamente humana, ¿no? De esta búsqueda social, de cómo podría ser, o cómo es, ¿no? Me parece que él plantea, o sea, él personalmente es todo un personaje a estudiar.
Desde ahí podemos Sí. entender esta parte de sus obras. Mira, por aquí tenemos otro comentario que nos dice, uno de los aromas es preferir ignorar o evadir la situación, nos dice Cristina Pérez. Yo creo que se refiere a somas. Uno de los somas es preferir ignorar. Uno de los somas es preferir ignorar o evadir la situación. ¿Cómo lo hacemos hoy nosotros, no? Sí, pero aquí está implícita la decisión de bajo la cortina y no me entero de nada, la voluntad de no cuestionar. Y entonces parece que también eso es una dosis de felicidad, no enterarse. Y vemos que hoy es una decisión individual, ¿no? Pero bueno, no sé si es un poquito por ahí lo que quería comentar, el comentario de Cristina, pero también es eso, o sea, a lo mejor ni siquiera necesitamos ser invadidos para que uno mismo diga. Comenta, José. Sí, y en eso también quería, sobre esa base, ¿no? Ignorar o evadir la situación, porque también este tema de la felicidad que se habla en el libro, claro, si uno evade o ignora la situación o vive desde siempre así, en la falta de la conciencia, en la falta de investigación, al final, cuando va a hacer referencia a la felicidad, cuando va a sentir la felicidad, va a sentir la felicidad que siempre sintió, en el techo que siempre tuvo. Es decir, que nunca sabrá si hay una felicidad más allá, ¿no? Y como comentábamos, en sánscrito aparecen varias palabras para felicidad en tibetano, igual que para pensar, hay varias palabras, porque pensar es un tema muy amplio y a veces ellos hablan del pensamiento de mono, que te está así continuamente, o hay otros tipos de pensamiento más elevados. Y en la felicidad pasa lo mismo, ¿no? Tienen el término ananda para un goce que sería realmente elevado. Y no la felicidad de la que se habla allí, ¿no? Una felicidad hasta cierto punto tonta. Una felicidad ignorante es una felicidad, bueno, es hasta, ¿no? Bueno, pues poco humana, ¿no? Pero sí, a veces uno necesita una especie de disfrute como tapar, ¿no? A veces es una felicidad que lo que hace es tapar un dolor o una necesidad. Pero la felicidad podría estar más allá, lo único es que hay que investigarla y buscar. ¿Querías comentar? ¿Comentaste algo, Gus? Es que como que no se logró escuchar. Perdón a todos. Sí, es que hablaba, por ejemplo, con lo que dice José, que esta felicidad parece una felicidad insulsa y aparte como un estado, digo, no lo digo en el sentido peyorativo ni como insulto, pero como de idiota, como de una especie de, o sea, alcanzas la felicidad muy pronto y no hay variedad en esa felicidad. Y además es un estado permanente, que es lo que comentábamos, pues casi sin chiste, o sea, no lograste encontrar un mito. No hay movimiento. No hay sensación vivificante. Sí, ¿no? te lo avientas con un toque de soma o una pastilla de soma o lo que quieras de soma, y no fue una consecuencia de un acto, de una decisión, de un objetivo ser feliz. Simplemente te vales de un elemento externo y pues ya estás, como dice en el libro, estás hasta de vacaciones, ¿no? Está padrísimo. Te vas de vacaciones de soma. Melissa quiere comentar algo y les parece si después del comentario de Melissa empezamos ya como ir cerrando, porque quiero decirles que ha pasado 1:20 de manera rapidísima y podemos ir cerrando un poco, y si quieren comentar algo, ¿les parece? Melissa. No, yo quería, comentar un poco esto de que él hacía mucho hincapié en esto, del soma, que de alguna manera como en este paralelismo de la farmacología moderna, de cómo, cómo lleva a callar, o sea, síntomas, como que no inmediatamente nos duele algo y incluso mismo a nosotras las mujeres, con esto de los síntomas menstruales, como enseguida hay lo más rápido como para anestesiar ese dolor y con cuántas otras cosas que no nos llevan a preguntarnos el por qué, a indagar en nosotros mismos, en nuestro cuerpo incluso. O sea, la ausencia de dolor yo creo que él lo representa desde lo psicológico y un poco también desde lo físico, esto de que no pareciera que la felicidad se parece a eso, como a no indagar en esas cuestiones cuando se presentan, qué nos están queriendo decir.
Bueno, eso me pareció. Sí, me parece, de alguna manera me parece que es una buena reflexión, porque estamos tan condicionados nuevamente, ¿no? Regresamos a esta parte hipnopédica que dice el texto de, sí, me duele la cabeza, tómate el paracetamol, ¿no? Bueno, me echo 500 miligramos, no, pues 1 gramo. Así, cuando lees el Soma, no, tómate 2 gramos, ¿no? Ya Linda trae 20 gramos encima de Soma, ¿no? O sea, realmente es como algo tan, ya vemos como tan natural, que tendríamos como que, sí, de verdad, cuestionarnos un poquito más. Nada más dos comentarios más y vamos cerrando, ¿no? Rocío Peláez Lozano, saludos Gustavo y Diana, gracias Rocío, gracias por estar por acá con nosotros. Dice Cristina Pérez, afortunadamente pertenezco a la generación en donde el corazón es más importante. Muy bien. Sí, hay que retomar esa parte. Sí. ¿Quieren ir como cerrando, haciendo un comentario que crean que es importante aportar a todas las personas que nos están escuchando para que se animen a leer Un Mundo Feliz? Bueno, igual ahorita no, como dices bien, Diana, a lo mejor no les voy a contar el final. Si quiere alguien leerlo, seguramente es uno de los libros más leídos en la historia. Pero a mí me gustaría traer un poco lo que pasa al final con el salvaje, ¿no? Con John, que es un tipo que tiene que estar exiliado en una isla, acaba de perder a su mamá, Linda, antes había tenido conflictos de una cosa de amor-odio con Lenina, y él está exiliado, y él, aunque él es el salvaje, vemos un fenómeno de absoluta barbarie y de salvajismo que llevan al desenlace final en la novela, la barbarie y el salvajismo de esta sociedad que era el mundo feliz. Había por ahí una referencia a este lugar, Malpaís, ¿no? Malpaís se llama. Donde a lo mejor pues estamos ahorita nosotros, ¿no? Malpaís. ¿Quién sabe? O sea, de verdad el libro deja muchas interrogantes. No vamos a dar detalles a lo mejor del final para que quien quiera leerlo y se vuelva a sorprender, a lo mejor como nosotros. Y bueno, nada más, ¿no? En cuanto a la novela, me parece que sí es muy, muy potente. Entonces, eso es con el comentario que yo cerraría. ¿Alguien más? Sí, pues sí, a mí me ha llamado mucho la atención y lo recomiendo mucho porque creo que bueno, estar sobre todas estas cuestiones que nos comenta el libro y si se sigue dentro de una introspección tanto psicológica como sociológica, puede ser muy fructífero el libro, ¿no? Puede uno preguntarse si a uno le está pasando o en qué parte le está pasando, ¿no? Porque decía, me parece que era Cristina, aparecía aquí, que para ella pues era de otra manera, ¿no? Porque era de otra generación y no obstante, el sentirse fuera de ello es algo que a uno no le da una seguridad, ¿no? Uno siempre si pasa por eso, pero a ver, ¿en qué parte, no? ¿En qué parte? Entonces siempre sería más fructífero. Y sí, también recordar, ¿no? Esta implementación de cada uno de los caminos que el libro nos mostraba de una forma clara, ¿no? Y recordando que era en un futuro, tanto en la medicación como en lo reproductivo, como en lo evasivo del entretenimiento, como en el control total, que desde hace unos años ya, bueno, eso más o menos sabíamos, pero desde que aparecieron estos whistleblowers, ¿no? Los Snowden y Manning y así, pues sabemos cómo es este control de respecto de toda nuestra vida, que ahora mismo esto lo estarán sabiendo quiénes somos y qué es lo que decimos, ¿no? Igual con las drogas o el pensamiento único, todas estas cuestiones que hemos estado hablando son cuestiones, como nos decía Lobo, que son parte de una matrix concreta en la que, bueno, pues hay que pararse a investigar, ¿no? Y tomar una de esas pastillas, ¿no? Que aparecía en esa famosa escena en la que Morfeo le dice si quiere realmente despertar, si quiere realmente saber la verdad. Porque normalmente, como aparece en la novela, y eso es un cuadro que, claro, nosotros podríamos pensar, bueno, pero esta gente entonces ¿a qué jugaba, no? Sí, pero sí, cuando la barba de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y sí, me parecía todo esto, ¿no? Y también recordar que es un sistema que se autosustenta, ¿no?
A mí me ha llamado la atención que cuando llega la policía no les hace nada más que echarles con una especie de pistola de agua, echarles soma para que ellos sean como felices y se abracen unos a otros. Así que, bueno, pues es algo que le vamos a decir, si os parece, a nuestro público que lo lean urgentemente, que es muy interesante y que nos puede servir para mucho, ¿no? Muchas gracias, José. Melissa. Bueno, sí, yo creo que así como este libro, o sea, creo que el arte justamente es como una salvación para todos, bueno, citando también a otro escritor que también es muy interesante, esto por ahí de que el arte justamente permite, o sea, conectarnos con voces que dan sentido a toda esta información a la que estamos inmersos, y que también de alguna manera es como otra forma de conectar con nosotros, de generarnos preguntas, como lo generó este libro, de buscar como de alguna manera esta forma de ir adentro y de cuestionar y de no quedarnos con nada que está así tan establecido, sino más bien cuestionarlo. Muchas gracias. ¿Querías comentar algo, Gus? Sí, un poquitito nada más rápido. Justamente lo que dice Melissa, en el libro está establecido que esta sociedad tuvo que elegir entre la verdad y el arte, sacrificando esto, para tomar la felicidad y creo que la belleza o algo así. O sea, valores que a lo mejor podríamos poner en un escalón menor, pero y se sacrifica el arte y la verdad, ¿no? Entonces, ahí está sustentada la felicidad de este mundo, ¿no? El mundo feliz, es feliz, porque eligieron ser felices a su modo, ¿no? Sí, tiene como, viene casi ya en los últimos capítulos esta reflexión justamente, porque además este interventor es una persona común, ¿no? Él es el único común, porque él es el que hace este desarrollo de la ciencia y elige como dejar su vida por hacer esto, ¿no? Entonces, en una plática que tiene con el salvaje, que el salvaje también tiene este pensamiento reflexivo, es cuando creo que hacen el cierre de la obra, justamente hablando de las elecciones de lo que para ellos es la felicidad y lo que sacrifican, ¿no? Como arte, esta belleza, el amor, tal, con respecto a los placeres, estos placeres sensoriales, esta parte que te deja estable y con la ayuda de Soma, ¿no? Y evidentemente con una limitación de pensamiento crítico y racional, como para no meternos en problemas. Claro. Entonces, bueno, pues yo también cierro un poco como lo que hemos estado platicando, porque, bueno, quiero que sepan que tenemos como un mes y no un poquito más, como comentando y estudiando un poquito el libro. Y hemos comentado también como el tema de la libertad. Y creo que yo también me quedo y cierro con eso y les comparto como la reflexión de qué tanto somos libres de elegir, qué tanto nuestra libertad tiene que ver con una felicidad que creemos que es o que finalmente es condicionada, ¿no? O que cambiamos un pensamiento o una creencia por otro tipo de condicionamiento. Entonces, realmente creo que es un buen tiempo como para poder reflexionar qué es lo que estamos haciendo hoy, desde dónde lo estamos haciendo, cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás, desde dónde, qué realidad creemos, qué realidad queremos creer para nuestra vida, ¿no? Hay más realidades. No lo sé, cómo está esta Matrix al final, ¿no? Como decía sí, la realidad supera la ficción, chicos. Vamos a comentar, hay varios comentarios o saludos o despedidas. Veamos, como para ir cerrando. Marta Fernández, magnífica la charla, muchas gracias a todos, gracias. Gracias a ti por escucharnos, Marta. Toyita, Damián, Marisa, Diana, Gustavo, Melissa y José, qué agradable fue escuchar sus puntos de vista para aumentar nuestro acervo cultural. No, muchísimas gracias. Somos simples lectores. No tenemos
Es nada más como, pues, compartir pues, este viaje por la literatura, ¿no? Como lectores, obvio, no somos ningunos expertos, ni mucho menos. Tenemos invitados que sí son bien expertos, que estamos aprendiendo de ellos, pero de eso se trata, de poder compartir. Y ya que dices esto del acervo cultural, creo que, bueno, es nuestra simple opinión, ¿no? Como personas, como amigos, pero vale mucho la pena el texto porque de verdad cuando empiezas a leerlo y como les comentaba Gus, que tiene una infinidad de nombres de personajes importantes de ese momento, políticos, sociales, incluso por ahí, ¿no? Tenían que nos recordaste, José, a Napoleón. Darwin Bonaparte. Darwin Bonaparte. Darwin Bonaparte es uno de los personajes, imagínense. Bernard Marx, hay un otro apellido con Engels, Lenina también, ¿no? Que tiene que ver con Lenin socialista. O sea, realmente el libro es un libro que si eres curioso, de verdad, a ver qué dice por acá. Bueno, puedes aprender contextos históricos, no sé, puedes aprender muchísimas cosas. Entonces sí que vale la pena. Ella misma nos dice que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Igualmente. Cristina Pérez, les comparto que estoy en el súper y me han hecho de estancia muy entretenida. Es más, me han despertado las ganas de volver a leerlo, pues lo leí hace tanto que ya no recuerdo. Qué bueno. Gracias, hasta en el súper puedes estar entretenida así con estas cosas curiositas. Y verás que te vas a topar con una sorpresa ahora que lo vuelvas a leer, ¿eh? ¿Verdad? Sí, seguro. Roxana, sí, ¿verdad? Roxana Velasco, muy buena tertulia y qué importante paralelismo con nuestra actualidad, con el solo hecho de su compartir han generado reflexión y una toma de conciencia. Gracias. 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 Jackie Ayala, creo que el consumo de Soma se debe a la búsqueda de una satisfacción efímera por no saber buscar la satisfacción que perdure en el tiempo y en nuestro ser. Así es, básicamente. Hay que empezar a buscar las necesidades auténticas de los seres humanos. Gracias, Jackie. Lobo, Carlos, siempre es un placer sus charlas. Gracias infinitas, Diana, Melissa, José Gustavo. Abrazos millones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, escucharnos. Roxana, buen momento para cuestionarnos y tomar esa conciencia. Sí, es buen momento. Susi Flores, gracias por compartir. Gracias a ti por estar acá. Lobo nos dice, todavía hay una canción, Diana, Melissa, José Gustavo, se llama Tu Luz, de un grupo mexicano, se llama Tu Luz, del grupo Azul Violeta, muy a propósito del tema de hoy. Muy bien, lo vamos a tomar en cuenta para escucharla. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ¿quieren agregar algo para ir cerrando, chicos? Bueno, pues nada, despedirme en este caso, ¿no? Y nada, volverles a recomendar el libro y si se trata de eso ya, despedirme de todos nuestros amigos y de vosotros también. Me ha encantado pasar este momento con vosotros y nada, un abrazo a todos los seguidores de Tu Comunidad Positiva, a todos los que nos han escrito. Este libro les va a servir de mucho. Léanlo y nada, seguimos en contacto, ¿no? Y un saludo muy grande para el México lindo y para Argentina, por supuesto, ¿no? Desde España. Gracias. Gracias. Igualmente. Melissa, ¿quieres o yo primero? Como quieras. Voy. Bueno, para mí ha sido otro acto de magia, compartir con José Antonio, con Melissa, con Diana, la magia de los libros. Y bueno, también despedirme de todas las personas que nos están viendo, agradecerles sus comentarios, porque además, pues estas charlas creo que dejan mucho aprendizaje, pero además para mí ha sido un placer trabajar con José Antonio, con Melissa, con Diana, y créanme que me voy con muchísimo aprendizaje porque este intercambio de ideas está padrísimo. Entonces espero que la gente que nos ve lo haya disfrutado. Muchas gracias a Diana que nos estuvo
conduciendo muy bien, y pues en tu comunidad positiva pues hay cada vez mejor y muy nutrido material, ¿no? Para tratar de estar sobrellevando y sobreviviendo a lo que nos toca vivir hoy, que es un mundo no feliz, más bien muy raro. Entonces, un abrazo a todos y mil gracias. Bueno, yo también quiero agradecerles, bueno, a todas las personas que estuvieron escuchándonos, compartiendo sus sentires, lo que pensaban. Agradecerles también a ustedes, que bueno, también pudieron ayer en el encuentro ponerme también en situación con algunas cuestiones del libro. Así que bueno, les agradezco a ustedes, me encantó la oportunidad de haber compartido, ojalá que bueno, se repita, y bueno, gracias por esta oportunidad también de generar como al menos la pregunta en todos, de generar este espacio tan importante como es, bueno, la literatura, y bueno, muchas gracias, la verdad que me gustó, les agradezco mucho, y bueno, un abrazo a España y México. Gracias. Gracias. Pues yo les agradezco muchísimo, disfruté mucho este experimento de esta primera mesa redonda. Les agradezco muchísimo su interés a los tres, su interés pues de ponerse a curiosear y platicar y pelear con el autor, y Melissa, no conecto con el quiero, o sea, con toda esta experiencia. Creo que ahora me voy a hacer fanática, ya me descargué el de Más allá de la percepción. Está padrísimo. Ese me conectó. Sí. De eso se trata, sí. ¿no? El programa anterior en La magia de los libros con el maestro Octavio Barreda, vimos el libro de como una novela de Daniel Penec, donde tiene un decálogo de un antimanual, o sea, que dice, puedes leer lo que quieras, hasta donde quieras, si no quieres, no leas, si no te gusta, o sea, tenemos la libertad de hacerlo como lectores, ¿no? Y creo que eso es lo rico de poder compartir como lectores, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo sus esfuerzos, sus resistencias con Huxley, conmigo, y también sí decirles que lo disfruté muchísimo y que espero que como esta mesa podamos compartir más algún otro texto, y si alguien más quiere participar, pues bueno, ya les he comentado, bienvenidos, lo organizamos y creo que es muy rico para nosotros, es muy rico para todas las personas que nos pueden ver, y conectar personas como en tu comunidad positiva, ¿no? De gente que ayuda a gente a compartir conocimiento, a platicar, a relacionarnos desde una manera diferente y conectar de una manera positiva y propositiva, pues en esta realidad que estamos creando en la magia de los libros. No sé si sea, es parte, al menos, de algo que nos está enriqueciendo, yo creo que el corazón y también nuestra razón, ¿no? Les agradezco muchísimo, estamos pendientes entonces de organizar otra tertulia literaria, quedará, y encantados de tenerlos a todos ustedes. Les agradezco desde donde nos estén viendo, desde Argentina, desde España, aquí en México, pues ya les estaremos informando. Muchísimas gracias por su participación, los espero el próximo martes, tenemos un programa, los invito también, José, Gus, Melissa, vamos a tener una maestra en literatura que nos va a platicar La rebelión de la granja de George Orwell. Entonces va a estar súper interesante porque tiene más o menos la misma línea, ¿no? Sí. De pensamiento y de ideas, con proyecciones también futuristas, sociales y demás. Entonces creo que va a valer mucho la pena. Esténse ahí preparados. Y también por ahí los invito que próximamente vamos a dar también un curso de lectura que está basado como en la crítica literaria como herramienta para leer, como herramienta lectora. Creo que también va a ser interesante. Y bueno, pues ya nada más un último comentario. Lobo nos está mandando la canción. La canción, de cualquier manera, está grabando ya tu mensaje, queda ahí en la página de Facebook para poder tener para escuchar la canción. Claro, muchísimas gracias. Y que se repita, por favor, nos dice. Sí, lo vamos a repetir. Pues muchísimas gracias a todos, chicos, gracias.
Muchas Gracias. 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 Les mando un abrazo. Gracias. Un abrazo Un a todos. abrazo. Saludos. Gracias por Gracias, estar un con abrazo. Cuídense. Gracias por Gracias. todos los que nos Un beso. vemos prontito. Gracias a Nos todos. vemos. Gracias.